Five Nights at Freddy's, esa franquicia conocida por sobre todo, su complicado lore. Una historia muy compleja hecha para que sea difícil o prácticamente imposible de resolver, ocasionando a más de uno un dolor de cabeza, especialmente en la actualidad, pero en 2015, se habría resuelto y terminado la historia, hasta que Scott luego hizo Sister Location, pero eso es otro tema, por lo que este decidiría escribir una trilogía de libros ubicada en una línea de tiempo alterna, pero compartiendo cosas con los juegos con la finalidad de expandir el lore, pero de aquí surgiría la duda sobre qué aspecto es canon o no, y en el día de hoy resolveremos la más cuestionada de todas, así que buenos días gente, o en el tiempo que veas esto, mi nombre es Spring y sin nada más que decir empecemos. Primero de todo hay que comprender lo que son los discos ilusorios, estos son unos objetos introducidos en la novela de Twisted Ones, creados por William Afton con la funcionalidad de distorsionar la percepción de las personas mediante frecuencias sonoras, haciéndole ver cosas de forma diferente a como se ven en realidad. Ahora, sé que va a haber la típica gente que dice que los libros no son relevantes para el canon, y para argumentar que sí, no usaré el famoso post de Scott, solo diré que ignorar la existencia de los libros es como ignorar cosas como a Michael o inclusive William, nos guste o no, sin los libros no podríamos resolver el lore de FNAF. Ahora, la razón por la que los discos son canon son muchas, pero la principal e irrefutable prueba de ello está en el segundo libro de la serie en curso, Tales from the Pizzaplex, en la historia, Help Wanted. Ahora, para ponerlos en contexto, Tales from the Pizzaplex es básicamente la serie de Fazbear Frights, libros hechos para resolver dudas del pasado o presente, con algunas historias canónicas, o al menos en un inicio. El punto es que Tales es eso pero ubicado en el Pizzaplex la mayor parte del tiempo y canon, y en Help Wanted se nos narra los sucesos previos al juego del mismo nombre, pero eso no es lo importante es que al final el protagonista Steve descubre que todos los sucesos y su vida ocurrida en la historia era falsa y creada gracias a un disco ilusorio. Ahora, lo que implica su canonicidad es la confirmación de que los Nightmares son reales, y que otros personajes pueden usarlos. Ahora, si recuerdan dije que Tales era una de muchas pruebas de ser canon, y eso es porque el hecho de que son canon estuvo siempre enfrente de nuestras narices y no nos dimos cuenta. En Sister Location al reparar a Freddy, en Pizzeria Simulator al final de Midnight Motorist, el Survival Logbook, etc. siempre fue canon, pero decidimos hacer la vista ciega e ignorarlo. Fuimos cegados, por nuestros prejuicios y pensamientos sobre los libros, nos hizo ignorar una parte crucial para resolver y comprender el rompecabezas, que es el lore de la franquicia. Pero bueno, en conclusión, los discos ilusorios siempre han sido canon dentro de la continuidad de los juegos, y son algo que debe ser tomado en cuenta al momento de comprender el complejo lore de esta franquicia. Espero que les haya gustado este mini ensayo todo pedorro, pueden dar su like o dislike, también suscribirse para ver más de mi contenido, se agradece bastante, y si cambias de decisión puedes desuscribirte, tú decides. Yo soy Spring y antes de irme les digo, hay más libros que juegos de FNAF. Oye Infinite, solo estaba jugando, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? Ja, después de todas las cosas horribles que has hecho, me preguntas por qué te hago esto. Está bien, te lo diré, y espero escuches atentamente para que sepas la clase de persona que eres.